Tlanestili nikniwan teotlakili tlapoyaualti tlen kaui tlan kitaskej inueuetlahtoli nikana mechtlajpaloa panin tonali chiknaui malinali teotlapaleuijketl pahtekatl tonaltekujtli quetzal coatl youaltekujtli tepeyolotli nahualtzin ocelotzin. Hola hermanitos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que vean este relato. El relato del día de hoy que les traemos es referente a la medicina por la vibración del día de hoy, que hoy es un día 9, hierba medicinal, hierba de enredadera. El día de hoy les traigo este relato titulado Ichpocatzin Malintzin Sihuatlapahtisquetl. La niña Malinali, así se llamaba, la mujer medicina. Les contaré primero en español, castellano, mexicano, enseguida en nuestro idioma náhuatl. Se dice que en una comunidad rural de la región de la montaña de Guerrero, el abuelo de la comunidad se enfermó, perdió a su esposa, falleció, se fue al viaje al Mictlampa y él se deprimió, ¿no? Se empezó a enfermar poco a poquito, ya no le interesaba comer, vivir, ni hacer su trabajo, ¿no? Toda la comunidad se empezó a preocupar porque era el abuelo medicina, era quien los sanaba, quien los curaba, y pues empezaron a preocuparse, ¿no? El abuelo cada día se iba desgastando físicamente, intelectualmente, ¿verdad? Energéticamente ya estaba perdiendo todo interés por vivir. Un día, un abuelito muy cercano a él convocó a una asamblea comunitaria en donde se les invitó a todos para que buscaran la manera de sanar al abuelito, ¿no? Porque pues era necesario. Y giraron esta invitación a toda la región, abuelas, abuelos medicina, abuelas medicina, a todos se les invitó que prepararan la medicina. Y el que ganara, en este caso, el que lograra sanar al abuelo, pues se le daría la oportunidad de ser el aprendiz, sí, gracias, el aprendiz directo de la abuela Xochitl, una abuelita medicina. Ella se llamaba Xochitl Xochmalinzi, la gran maestra de la medicina. A todos andaban emocionados, porque pues iban a concursar pues por un puesto, una oportunidad de aprender directamente de la abuela Xochmalintzin, la flor medicinal de enredadera. La niña Malintzin escuchaba atenta a todo eso, porque su abuelita estaba enfermita. Entonces ella lo que hacía era pues buscar la medicina y pues su mamá no estaba en la comunidad, en el pueblo, se había ido a trabajar a la gran ciudad. Y pues decía entre ella misma, le decía a su abuelita, abuelita, voy a ir voy a ir a participar también en la medicina, en sanar al abuelo. Nos dieron 13 días para que nos preparemos, pero la abuelita tenía mucha experiencia también de cómo sanar.
Le dice, hija, yo te puedo ayudar si gustas, pero, pero sanar al abuelo es mucho más fuerte. No sabemos qué enfermedad tenga, si es emocional, energético, no lo sabemos. La niña le dice, no, abuelita, yo sé que yo estoy segura, segurísima que lo voy a sanar al abuelito, ¿no? Le dice, bueno, si estás tan segura de tu capacidad de sanar al abuelito, adelante, vamos a hacerlo, ¿no? Se empezó a preparar, empezó a enseñarle a su abuelita, le empezó a enseñar la medicina emocional, la medicina energética, cómo alimentarse energéticamente, cómo alimentarse intelectualmente, cómo alimentarse intuitivamente. Le enseñó los diferentes tipos de sanación, sanarse con el abuelo sol, con el abuelito viento, con la abuelita tierra, con el abuelito fuego, con el abuelito espíritu de la montaña, toda esa medicina, con Mashochponcayot, con mudras, con elevación de energía en nuestros cuellos, que son los chakras para las otras tradiciones. Todo ese tipo de medicina empezó a estudiar. El tiempo avanzaba, pero en 13 días ella tenía que aprender a sanar. Llegó el día, llegó el día tan esperado, pues una fila de abuelas, de abuelos, medicina, todos dispuestos a sanar al abuelito. Entonces empezaron a pasar uno por uno, empezó desde la mañanita, desde que vieron a Xiuhtecuhtli, empezó esta sanación. Ninguno, ninguno podía sanarlo. Todos aplicaban su mejor medicina, su mejor energía. Nadie, nadie. Le toca el turno de la niña. Y todos voltean a verla, todos se ríen, ¿no? Se burlan. Tú, ¿qué vas a saber de medicina, niña? Pero ella estaba firme, tranquila, como a Quetzamani. En ese momento, la niña les dice, deme la oportunidad de sanar a mi abuelito. Yo sé que voy a poder. ¿No? La niña era muy inteligente, muy creativa, muy ingeniosa. Se para enfrente del abuelito y ella empieza a bailar, a contarle chistes, ¿no? Ah, terminando de bailar, el abuelito se divertía riéndose, ¿no? Incluso le llevó unos pequeños dulces hechos a base de coco, que ella misma, la niña, los preparó unos totopos dulces, le dice, abuelito, tenga. Pero antes de darle ese regalo, la niña, el abuelito estaba sentadito en su sillita en el patio de su casa, debajo de un árbol de aguacate. La niña llega y lo abraza, ¿sí? Le dice, abuelito, yo sé que has sufrido, pero el sufrimiento, el dolor, debemos dejarlo fluir como fluye el agua. La medicina debe de llegar de nuestro gran abuelo Tonatiuh. Permita usted que la luz y el calor de nuestro abuelo lo abrace. Permita que el abuelo viento roce y le dé un beso en su mejilla y en su frente. Permita que el calor y la medicina de nuestra madre tierra pueda cubrir su cuerpo. Permita que el calor del abuelo fuego que emana en mi corazón
le impregne de fuerza y de energía. Permítame que el mensaje de la abuelita, su Ishnamik, su esposa de usted, llegue a través de mi abrazo. La niña Xochmalintzin eleva sus brazos y le dice, abuelitas, abuelitos, aquí está el chiquicali, mi caja torácica. Entren, entren para que podamos sanar a nuestro abuelo que necesita la medicina. Inhala la niña, va y abraza a la abuelita. Le da un beso en la mejilla y en la frente y se acerca al oído. Le dice, necesito que te mantengas fuerte, necesito que te mantengas sano. Disfruta de este momento y de todos los momentos que te quedan en este plano existencial. El día que nuestro gran abuelo, el Señor del Valle del Descanso, te llame, puedas reunirte nuevamente conmigo y podamos estar juntos como siempre lo hemos soñado. Pero por ahora recibe este abrazo, recibe este mensaje a través de Malinche. Ella, ella es la que lleva mi mensaje. La niña le estaba hablando, pero el abuelo escuchó la voz de su Ishnamik, de su esposa. Abraza. El abuelo no le importó que estuviera mucha gente. Se puso a llorar, pero no de tristeza, de alegría, de haber recibido ese mensaje que tanto esperaba. Pero también sintió el abrazo del abuelo Tonatiuh con el calor de los brazos de Malintzin, pero también sintió la frescura del abuelo viento, de la madre tierra, sintió el vibrar, el renacer en su cuerpo. Después Malintzin agarró su sahumador, su poposhkomer, le puso copal y lo empezó a sahumar. Empezó a deleitarse en lo que Malintzin le compartía otra palabra florida, le contaba algunos relatos que su abuelita de Malintzin le contaba, le empezó a contar cosas muy hermosas, cosas para reírse, y el abuelo estaba muerto de risa. En ese momento, el abuelito dijo, discúlpenme ustedes, gracias por toda la medicina que me trajeron. Pero la medicina que ustedes no encontraron era sanar mi alma, sanar mi espíritu, sanar mi corazón. Y la niña Malintzin lo ha logrado. A partir de hoy, Malintzin podrá venir aquí a la casa de todos ustedes. Le voy a pedir que por 13 días venga con su abuelita y pues que conviva conmigo aquí, para que sigamos sanando, tanto para mí, para ella. Y desde ese momento Malintzin empezó a recibir la instrucción de la abuelita Xochmalintzin. Creció la niña ya en la edad adulta, se convirtió en Cihuatlapajtijquetl, en la mujer medicina, que conocía los secretos hermosos de las plantas y su sanación, que conocía los secretos de la ciclicidad de la luna, del abuelo sol,
del abuelo Tlahuizcalpantecutli, la estrella Venus, del abuelo Xolotl, de la abuela Xochiquetzali, y podía leer el rostro de todos aquellos que se presentaban ante ella. A partir de entonces, ella empezó a sanar, pero lo más hermoso, ofreció su enseñanza a las abuelitas y abuelitos del círculo. Y así, los abuelitos del círculo le vienen enseñando a otros y a otras personas que aprendan con esta medicina. Y he aquí, hermanitos, la medicina ancestral que sana, no controla la enfermedad, sana, está resguardado por nuestros ancestros. Debemos de entender el mensaje del relato, que la medicina no es tan solo una pastillita, una inyección, no. La medicina también es a través de la sanación emocional, sanación energética, sanación a través de la vibración y la frecuencia de nuestro aura. Todo eso lo debemos de saber, lo debemos de conocer. No debemos de encajarnos solo en la medicina alópata. Eso está comprobado, un secreto a voces, que esa medicina no sana, solo controla las enfermedades. Y con esto termino. Como una gran enseñanza de este relato es, todos y todas podemos llegar a ser la niña Malinche. Y pasé wey calpa onemia miek masewalti. Seki utlapastiaya, seki kimektlaliaya umiteyome, seki anotzaya, anomay con anotza manipa seki calpame paín, huitlalpan ya utlalpa. Setonali, tukultzin o mumikili isiwatzin, ixnamiktzin, kuakiayo kitokake, isiwatzin, upe mokokoa, kualo, xokinekiatlakuas, samotekipachoa, xoknemia ikapaktli, Waon ichanehkawa, upehkemo, mahmana, kito tleno kipia tokoltzi, moneki tikpahtiskeh, xmoneki ihkon ken onkah xkuali. Yehua techpaleuia nochipa, techpahtia, uan techpaktia. Kuahko opehkeh, omosentlalikeh ua otlahtlahtouhkeh, tokatik temoskeh yakama kipahti. Oihko kitlatitlanilihkeh nochtin anken siuatlapahtihkeh, tlakatlapahtikeh, tlen kikuih inpahtli. Okitlalikeh mahtlak tonali, kampa kinestiskeh akin okipahtis tokoltzin. Uan ichpokatzin, malintzin okikak. Kilia isihtzi, nosihtsin, xkaki, kihtoua mokokoua tokoltzin. Nehua tehuan nitlapaleuis, nikneki nikitas, nikteititis, nehua noniueli nonikneki nimomachtis, nitepahtis. Kilia isihtsin, malintzin tikmati yehon, tokoltzin mokokoua. Ipampa kanahon ikokolistli, san kokolistli uan kuali kanah kipiyeh yeka kokolistli. Xtikmati, maski ihkon tiknekis titepahtis kila keman.
Y pampanejo ni que ni mis partes, no sé si ni que tache ti palo, ti tlacalto, que manticas ti que ni que ti moquiteas. Ni que guatlanejo ya ni cuele ni cachili ni te partía, te ella ni mis partes. Kuno cuali tiene mis ti chiche cacti, que la te cuaco. Tlenejo ni huelis no shuitzi, no hay que ni mis machtis, que ma, que ma. Wakon iko pe imalísimo machtia, y si que machtia que no que partis cayol tonali, tonalajkokuis, tlen ika oxixtzitzinteh kimehectlalis tlen noticonis, nochi tlen mach kimachtia. Ijkon panokeh tonalmeh totokatzin. Oahsik tonali, oahsik tonali, nochtin monechikokeh ichan tokoltzin. Yeuatika ijkon pa ikpali. Itlan se kualtzin aguacacuauitl, ijkon pa yeuatika. Akon kilia. San Waltlanesti, ijkon no walnesti xotekuhtli xuxuptik. Opehkeh siuameh tlakameh kipinekih kipahtiskeh kitlaliliah tlen mach xakah ouel. Quitaquepa cachpocatzin. Quile amanejo. Amanejo maniquehyeko nicpahtis tocoltzin. Opehkeh uetzcah nochtin maseualtin quila tleno tehuan, tlen ticmati tehuan, ticonetzin. Tech ticmati queno ticpahtis tocoltzin. Ximoseui. Quilaca, nehuan nicpahtis. Cuacon tocoltzin ocahcojimah ihcon, quilia, amo xinauatica. Xicauilica maquehyeko manechpahti ichpocatzin. Oyehcoc ixpah ihcon, ichpocatzin malintzin, opemihtotia, tlacuica, paqui, tlen mach quitlahtoilia tlen tlahtoluetzcali. Tocoltzin opeuetzca ihcon. Nima, cuac yotlahquiuetzcaltia quilia nocoltzin, quimatoca ihcon, nocoltzin. Xinechoncahuili manimitzonpahti. Nehuan nicualica se tlanauatili, camoixnamictzin, ica totahtzin tonatiu, ica yehyecatzin, ica tonantzin tlali, ica tonantzin chalchiuitl, ica tonantzin uan totahtzin tepeyolohtli, iuan tonantzin, mictlan siuatl, mictlan teco. Xicaqui in tlanauatili, cuacon opey, chupocatz. Xinechoncahuilica notahtzitziuan, notecotzitziuan, chaneque. Panin xicalaquica panoyel chiquihcali. Manicmaca tlanauatil, amo tlanauatil tocoltzin. Xicaqui nocoltzin. Ocon pitzo panin, oquinapal. Quila xicaqui. Yolitzi quilitic. Nehuatzin nican nimitzilia. Xipaqui, xiuetzca, ximopacti pa intlalticpac. Ipampa itlahtol nauatikeh oisiua ixnamic, ica ichpocatzin, malintzin. Xinemica cuali, xipaqui, xiuetzca, amo ximahmana. Tehuan tias tiualas nica mictlampa. Quema, masi tonali. Amaninen cuali nica uan tehuan onecnequi cuali xia. Amo ximotequipacho, nehuan cuali nica. Cuali mationyetoca, yehcos tonali canicatiualas, capaninemi nicatinemisque. Cuacon opechoca tocoltzin, opechoca. Yehuan quicaqui siua quinotztic. Cuacon oquipatlac ocsepa itlahtolin ichpocatzin quilia. Nocoltzin tonatiutzin, itotoncayo ua itlauil xicalti tocoltzin. Yehyecatzintli xicnapalo ua xicchipaua nochi itlacayo
y yoltonal tocoltzin. Nonantzin tlali tehuatzin mano wiwashik chipawa. Nochi. Kuali manemi tocoltzin. Nonantzin chalchihuitlicuetzi, notahtzitletzintli tehuatzin xechpalewi. Notahtzin tepeyolotli. Tehuatzin manicompalewi tocoltzin. Oquitlecuilti. Y popochcomi, lo pequi poco y aico. Poco. Y se cachichilti que se cachuchukti que se calachti. Si conchipawaca intla cayo inteocalzi no colzi. Otlan. Ni mahualmopatlak, no chisco. Isco. Tocolzi huetzca paquila que mani pahti. E papa ningna que tenemis ni camatla que tonali. Tiwalas te guamositzi. Ni canech pahtisque. Iwatositzi. Malina el xochitzi, mitzmachtis, nochi ken capaz de nemis, nochi ken tikpahtis mositzi. Malinzi, wako kenapalo tokuch. Nimitzlas ohkamachililia, nochi tlen tinechmaka, uan tlen amo tinechmaka, ipan patehua titeotzin. Nixelia, ika miek, mawisol, iwan ika nochi noyolo, motlayocolis. No colzi. Tehuatiteotzin, nehuaninteotzin, tosepa, matonemic. Aycon, imalintzin, o momachti, no chiquen si guatlapahti que es lo mocuel. Guayehua intusitzi malintzin, o que machti, o que mi tuiti que no tlapahtis que oxequito igniwan, o ampa yewalte cali, nemi, capa huehuete col. Guantehuatzin tlen no mitzmachti. Hermanitos, este es el relato de la niña, es un relato real, no es un relato ficticio, no es ficticio, es real. Habla de una niña que se convirtió en una mujer medicina, pero por su valentía, por su decisión, por su arrojo, por ser esa mujer medicina. Y lo logró. Entonces, nosotros también podemos lograrlo. Todo lo que nos propongamos lo podemos lograr. Todo depende de nosotros. Solo cuidemos esto. Cuando vamos a una pescadería, el olor del pescado se impregna en nuestra ropa. Cuando vamos a un lugar donde venden perfume, todo el perfume se impregna a nosotros. Esto quiere decir, júntate con gente que piense en abundancia. Relaciónate con gente que piense en prosperidad, armonía. No te juntes, no hagas alianza con gente que piensa en escasez, con gente que piense en minimizarse. No, todo está aquí, debemos de crear esa abundancia. Termino diciéndoles, Nehuatzin, ni sente o chalchihuahuyac, huitzin, Nehuatzin ni tlamatilistli, Nehuatzin ni chicawalistli, nochi nihueli, ika nochi noyolo. Yo soy la fuente del sustento, de la sabiduría y de la abundancia. Yo lo puedo y yo lo puedo todo. Escríbanos sus comentarios de este video. ¿Qué pueden aprender de este relato? Y si les gustaría que les sigamos compartiendo más relatos de este tipo. Estos relatos son del baúl de los relatos de los abuelitos Huehue Tecolot. Nos vemos en el próximo relato. Timoitasque, Tlazocamati.